Buenas noches, licenciada. Muy bien, el día de hoy tendremos continuación de las exposiciones. Ya terminamos lo que es el proceso sucesorio intestado, pero quiero que ustedes lo practiquen. Entonces, tipo 8:30, 9 les estará llegando escaneado un ejemplo, pero ustedes el que van a hacer lo van a practicar a mano con los datos como que si ustedes fueran los abogados y notarios, los notarios sobre todo, y los requirientes otras personas de su confianza o de su conocimiento o a quienes ustedes quieran poner. Por favor, en esta tarea, jóvenes, al momento de realizar el acta de requerimiento, por favor, la deben de numerar. Si ustedes, eso se va a tomar en cuenta en el segundo parcial. Acuérdense que por cada error se bajan puntos. Entonces, esta vez no lo tomé en cuenta, pero para el segundo parcial sí será tomado en cuenta. Digamos, el acta de requerimiento se les llevó en estas hojas, ¿sí? En estas hojas que tengo acá. ¿Cuántas hojas son? 1, 2, 3, 4, 5 hojas, ¿sí? Tengo 5 hojas. Entonces, le coloco a la primera hoja en el lado anverso, lado superior izquierdo, 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5 y 5 de 5, ¿sí? Para el primer parcial no se los pedí, pero para este segundo sí, porque es una formalidad esencial que deben de llevar las actas notariales que ustedes vayan a realizar. Las actas se numeran, se sellan y se firman, ¿verdad? Entonces, aparte de que ustedes van a colocar la numeración, como les acabo de explicar, también van a colocar en cada hoja, eso lo pueden hacer al final de la hoja, pueden hacer una rúbrica, no precisamente como firman después del ante mí, no a la par ni antes, sino después del ante mí, no como hacen esa firma, ¿sí? Sino es una rúbrica la que pueden hacer en la primera hoja de cada acta y también pueden colocar su sello, ¿sí? Entonces, que no se les vaya a olvidar esos requisitos. Se numera, se sella y se firma. Si son 5 hojas, 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5 y 5 de 5. Les estoy hablando de las actas de requerimiento, ¿sí? Pero ya cuando se termina todo el proceso y se envía al Archivo General de Protocolos, ahí ya se folea, ¿sí? ¿Y cómo se folea? Pues la primera hoja va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cuántas hojas vaya a ser el proceso final que se va a enviar al archivo de protocolos y dependiendo los folios que cuente todo el expediente, así va a ser del 1 hasta el 50, hasta el 60, hasta el 70, dependiendo cuántas hojas sea
todo el expediente, ¿de acuerdo? Pero el acta notarial que realicen, aparte va numerado, ¿sí? Sellado y firmado. Numerado es así como yo les expliqué, ¿de acuerdo? Muy bien, el proceso sucesorio intestado en su fase notarial, ya lo vimos que primero se inicia con el acta notarial de requerimiento, que es lo que ustedes van a hacer de tarea. Tengo entendido, a ver, Ashley Cáceres, el martes tienen examen ustedes, ¿verdad? De la otra semana. Sí, licenciada, el 18. Sí, pues el 17 tendríamos nosotros clases, pero ¿qué curso tienen? ¿El lunes o el martes? No, De el esta lunes es notariado, el martes, ¿qué clase tienen? ¿Qué filosofía. examen? Filosofía. Bueno, Ujú. lo que podemos hacer, jóvenes, para que ustedes tengan suficiente tiempo, yo personalmente voy a hablar con los coordinadores. Por cierto, yo tengo una reunión hoy eh, de posgrados de parte de la facultad a las 7 y por eso el día de hoy nos vamos a desconectar unos 10 minutos antes de las 7, por favor. Luego yo vivo cerca de Miraflores y por ahí, gracias a Dios, por ahí va a ser una reunión donde tengo que asistir con varios doctorandos. Va a llegar un par de coordinadores también a dejarme el trabajo y como yo les había pedido en físico el día de hoy, aprovecharon y les comenté y ellos van a llegar ahí a dejármelo. Y para los que no, el día sábado yo los voy a estar recibiendo. Ya para partir del lunes yo ya empiezo a ingresar zona de todos ustedes. La verdad es bastante cansado, pero vale la pena para que ustedes tengan sus notas como corresponde, ¿verdad? Por eso nos vamos a desconectar 10 minutos antes de las 7 el día de hoy. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a dejar la práctica, porque ahorita no hemos practicado, si se han dado cuenta. Entonces, quiero que me realicen todo el proceso sucesorio intestado a mano, por favor, con las debidas formalidades, numerado, firmado, sellado, timbrado. Jóvenes, hubieron varios que les bajé puntos porque después del ante mí, escribían ante mí y a la par firmaban. Y si no, escribían ante mí y firmaban aún arriba del ante mí. Eso es incorrecto. Escriben ante mí y luego dejan un espacio pequeño, puede ser de una línea aparentemente, y ya pueden firmar y sellar, pero no escriban a la par del ante mí, no firmen ni sellen a la par del ante mí, ni arriba. El doy fe es muy importante en un documento notarial, el doy fe. Asimismo, se van a estar tomando en cuenta cuando ustedes vengan e identifiquen a las personas que cumplan con todas las formalidades que exige el Código de Notariado. Asimismo, se va a estar calificando la ortografía. De veras, me preocupa, jóvenes, que a estas alturas ya unos profesionales casi, en el nombre de Dios, ya muy pronto, estén mandando unos exámenes borrosos, la letra no se entiende, inician arriba de la hoja y terminan a la mitad. Ya no somos niños, disculpen con el debido respeto, de primaria. Somos ya casi unos profesionales. Hubieron 2 exámenes de 2 compañeros de esta sección que de verdad me dieron ganas hasta de compartírselos, pero no lo hice para no hacer sentir mal a los demás. Estaba ese examen tan claro, tan bonito, se notó que sí se dedicaron en escribir, en hacer las formalidades. ¿Cómo me gustaría que todos así enviaran su examen?
Algunos pidieron revisión y cuando les mandaba sus errores decían, ah, sí, tiene razón. Pero bueno, jóvenes, esperemos que este segundo parcial, a los que no les fue tan bien, les vaya mucho mejor. Por favor, las instrucciones son que el examen lo deben de subir a la plataforma Classroom cuando lo terminen. No a ningún correo, porque yo se los estoy pidiendo, por favor, que es a la plataforma Classroom. También el examen que yo les hago llegar dice que al finalizar su examen lo escaneen, lo unifiquen y lo suban a la plataforma Classroom. Esas son las instrucciones. Hubieron algunos estudiantes que me mandaron hasta 10 archivos y cada archivo iba a una hoja y a veces la hoja por un lado, que acostada, o sea, de verdad, jóvenes, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Entonces, yo les pido y les felicito a los que sí siguen instrucciones y a los que enviaron como debe de ser su examen. Escaneado, lo unifican todo y lo suben al archivo y listo. Y si no saben, pregunten a sus compañeros. A todos nos pasa, hasta a su servidora. Hay algo que desconozco, pregunto, pero no nos quedamos con la duda. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasando a lo del proceso sucesorio intestado, iniciamos, como les dije, con el acta notarial de requerimiento, luego viene la primera resolución, luego viene el aviso al registro de procesos sucesorios. Se recuerdan que ya se los he repetido varias veces, que el mismo queda establecido en el sótano de la Corte Suprema de Justicia. Luego viene la solicitud de informes a los registros de la propiedad. Luego los edictos. Luego de los edictos viene el acta notarial de junta de herederos o interesados. Luego viene un acta notarial de inventario. Luego se le da la audiencia a la PGN. Y por último, el autodeclaratorio de herederos. Ese es referente al proceso sucesorio intestado, pero de la fase notarial. Ahora veamos cómo es el proceso sucesorio intestado de la fase administrativa y de registro, porque hay dos fases en este procedimiento. Se remite el expediente al Departamento de Herencia, Legado y Donaciones. Ese ya es para el procedimiento, el proceso sucesorio intestado, fase administrativa, ¿sí? Para que quede claro. Se remite el expediente al Departamento de Herencia de Legados y Donaciones. Luego viene la elaboración de la liquidación fiscal. Luego la aprobación de la liquidación fiscal por la Contraloría General de Cuentas. Luego se paga un impuesto, luego devolución del expediente al notario. A ustedes le devuelven ese expediente. Luego se emite el testimonio de las partes conducentes, ¿sí? Luego se presenta el testimonio a los registros públicos, en este caso, Registro General de la Propiedad, Archivo General de Protocolos. Y por último, después del testimonio, se remite el expediente completo también al Archivo General de Protocolos. Yo les voy a estar enviando un ejemplo para que ustedes lo realicen a mano. Si ustedes realizan ese ejemplo, jóvenes, de seguro la práctica hacia el maestro. Ustedes se van a dar cuenta bien cómo es que se realiza todo este trámite, escribiéndolo. Debemos practicar. En el examen también les voy a pedir práctica, así que hagámoslo. Y no se olviden de las recomendaciones que les acabo de dar. Otra cosa, hubo un estudiante que pegó los timbres, hizo como una W encima de cada timbre. No, yo les dije que se inutilizaba, ya sea pegándole el sello, ¿sí?
poniendo el sello sobre los timbres o bien perforando. Algunos jóvenes perforaron, por si miren, una perforadora pequeñita puede ser, lo pueden perforar, también se inutiliza el timbre, o a lo sumo una línea cruzada, pero no una W, o sea, no, por favor. Pero yo les pido que la manera más común y correcta es poniendo el sello sobre los timbres. Y después delante de mí la firma, no a la par ni antes, sino es después. Y el acta de requerimiento debe ir numerada, sellada y firmada, como ya les expliqué. Y cuando se termine todo el procedimiento, debe de ir foliado, así como les expliqué también. Muy bien, jóvenes, dejamos esto por acá. Yo les voy a estar enviando un laboratorio con algunas preguntas que vamos a hacer junto con todos los coordinadores. Yo ya hablaré con ellos después para que a ustedes les sea más fácil estudiar para el examen. Eso es en referente a la teoría y a todos los temas expuestos en clase por todos sus compañeros, por todos los grupos. Felicidades. He visto muy buenas exposiciones, como también he visto muy buenos trabajos de los que ya he revisado, de los que me enviaron por correo. Los felicito y el día de hoy continuamos con el grupo número 11. No sé si ya el coordinador está listo. Yo les pido por favor que no se pasen más de los 10 minutos, ya que como les pido por favor su consideración por la reunión que tengo, nos vamos a desconectar unos 10 minutitos antes que sean las 7 de la noche el día de hoy. Así que tiene el uso de la palabra el coordinador del grupo número 11. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Melanie Alejandra López Román. Soy la coordinadora del grupo número 11 y dejaré en el uso de la palabra a la compañera Prisma Daniela de León Román, que es la expositora del tema que nos tocó investigar, que es el patrimonio familiar. Muy bien, Melanie, muchas gracias. Pongan atención a este procedimiento, por favor, jóvenes. Muy buenas tardes, licenciada, compañeros. Solo quería estar segura si me pueden escuchar y si se ve la presentación. Sí se ve. Escuchamos y vemos. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Prisma Daniela de León Román, carnet 2019-04318. Es para mí pues un gusto poder impartir este tema que es muy importante y pues al grupo número 11 le corresponde el tema del patrimonio familiar. Primero que nada quisiera iniciar con una pues, pregunta y es ¿qué es el patrimonio cultural? Pero primero que eso, quiero darles a conocer a ustedes la etimología de esta palabra y es patrimonio, del latín patrimonium, que significa que alguien ha heredado de sus ascendientes o bien conjunto de bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título. También viene la palabra familiar, del latín familiaris, que significa perteneciente o relativo a la familia. En nuestro artículo 352 del Código Civil, Decreto de Ley 106, podemos encontrar la definición de patrimonio familiar. Si ustedes tienen su Código Civil a la mano, lo pueden encontrar y encontramos que la definición es: el patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Después encontramos bienes sobre los cuales puede constituirse. Toda esta información o todas estas definiciones las encontramos en nuestro Código Civil y los bienes por los cuales puede constituirse son las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables y establecimientos industriales y comerciales.
y estos deben ser objeto de explotación familiar, como lo regula el artículo 353 del Código Civil. ¿Cuál es el valor máximo del patrimonio? En nuestro Código Civil nos dice que no puede exceder de 10,000 quetzales. En nuestro artículo 355 del Código Civil encontramos el valor máximo del patrimonio. Yo esto era, en lo personal, era algo que desconocía, no sabía que tenía como que un límite, sin embargo, pues en nuestro código está regulado. Encontramos ciertos caracteres del patrimonio. Es indivisible. ¿Qué quiere decir indivisible? Que no puede dividirse como tal. Es inalienable, inembargable y no pueden estar grabados ni grabarse. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en su artículo 356 del Código Civil. Y acá viene una pregunta, ¿quién es el representante legal del patrimonio familiar? El representante legal del patrimonio familiar, como lo regula nuestro código, es el administrador, en su artículo 362 del mismo código del que estamos hablando, que es el Código Civil. Y ahora encontramos cuándo termina el patrimonio familiar, cuándo es que finaliza o termina. Dice, cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. Número 2, cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa que debe servirle de morada. Número 3, cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. Número 4, cuando se expropien los bienes que lo formen. Número 5, por vencerse el término por el cual fue constituido. Esto, si ustedes lo tienen en su código, lo pueden encontrar y se darán cuenta de que en el capítulo, hay un capítulo totalmente que habla del patrimonio familiar, que es el capítulo número 10. Y lo encontramos en nuestro artículo 363 del Código Civil. Y ahora acá encontramos tipos de patrimonio familiar. Encontramos el patrimonio familiar voluntario, en donde hay un acuerdo, el patrimonio familiar forzoso, lo encontramos en nuestro artículo 360 del Código Civil, y el patrimonio familiar legal, que también está regulado en el artículo 361 de nuestro Código Civil. Y ahora pues es a lo que nos vamos a enfocar más, y es la constitución del patrimonio familiar. ¿Cómo es que se da el patrimonio familiar y cómo lo podemos llevar nosotros en la vía notarial? Por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es presentar o realizar el acta notarial de requerimiento. Esto tiene que llevar un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Luego encontramos la primera resolución de trámite. Se dan iniciadas las diligencias y se ordena agregar al expediente las certificaciones presentadas que prueben el parentesco y propiedad de los bienes y valor declarado del bien, que hay que colocar toda la información que nos requiere para que esto se pueda llevar a cabo. Y lo encontramos en nuestro artículo 24 del decreto 54-77, que es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción. Y tenemos que también añadir 2 timbres notariales de un quetzal. Después de esto tenemos la notificación de la primera resolución, y esto lo encontramos en nuestro artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107. Y encontramos también la publicación de los edictos. La publicación de los edictos se tiene que dar en el diario oficial y en otro de mayor circulación 3 veces durante el plazo de 30 días. Tenemos que tomar en cuenta muy bien los plazos, ya que pues eso podemos tener nosotros sanciones por lo mismo, entonces tenemos que ser como que muy cuidadosos con cada uno de los plazos que nos den para que nosotros podamos llevar a cabo un proceso que pues tenga éxito, ¿verdad? Luego encontramos la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. En este caso, necesitamos que se dé la audiencia donde se pronuncie la Procuraduría General de la Nación, y esto lo encontramos en nuestro artículo 26, decreto 54-77 del Congreso de la República.
Luego encontramos si hay alguna oposición. Esto casi no siempre, pero siempre hay excepciones, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos encontrar una oposición nosotros y esta oposición se tramitará por la vía judicial mediante un juicio ordinario. Después encontramos la resolución o auto final, en la cual nosotros ya tenemos la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación y pues ya nos da lugar a nosotros como notarios de poder resolver y pues realizar todos los procedimientos pertinentes para que nosotros podamos continuar con este proceso. Después encontramos después de eso tenemos que realizar el otorgamiento de la escritura pública. La otorga la persona que constituye el patrimonio familiar como fundador, expresa el nombre de los beneficiarios, bienes que comprenden, el valor y el tiempo de duración. Esto está en el artículo 26 del decreto 54-77 del Congreso de la República y en el artículo 13, numeral 5 del Código Notarial. Luego encontramos la expedición de copia simple legalizada. Legalizada de la escritura. En este caso, tenemos que presentarlo con su duplicado al registro de la propiedad, se adhiere un timbre fiscal de 50 centavos a cada hoja y en la razón uno o más para que se opere el registro, ¿verdad? Y después tiene que remitirse también testimonio especial al director del Archivo General de Protocolos, en donde se pagará el 2 por millar en timbres notariales según el artículo 27 del decreto 54-77 del Congreso de la República. Y encontramos también la revisión del expediente al director del Archivo General de Protocolos para su conservación y custodia, como está regulado en el artículo 7 del decreto 54-77 del Congreso de la República de Guatemala. Cabe recalcar que la constitución del patrimonio familiar constituye el fin de esto es proteger a la familia de contingencias tales como verse privada de un lugar físico en donde pueda desarrollarse, especialmente si tiene diversidad de motivos, deudas o eventuales despojos de su sede principal. Así que pues esta es la exposición del grupo número 11. Espero pues algo haya quedado de ustedes. Muchas gracias, Daniela de León, por su exposición. Efectivamente, el patrimonio familiar, como bien dice el artículo 353 del Código Civil, es una institución jurídico-social, ¿verdad? El patrimonio familiar se puede constituir sobre los bienes. Yo creo que ya se los había mencionado a ustedes en una clase anterior sobre casas de habitación, predios, parcelas cultivables, establecimientos comerciales e industriales que sean objetos siempre y cuando de explotación familiar. Y ya acá su compañera Daniela, no se los voy a repetir porque yo sé que sí pusieron atención, que no puede exceder de un determinado valor. Por si de repente les pregunto, yo sé que sí pusieron atención, ella lo recalcó y hay un determinado valor, un determinado tiempo para constituir el patrimonio familiar. Y el objetivo en sí de constituir este patrimonio familiar es sustraer el bien de la disponibilidad y grabación a fin de proteger a la familia, ¿verdad? Y asegurar por lo menos por un determinado tiempo el disfrute de esos bienes. Aquí el objetivo principal es la protección de la familia. Muchas gracias, Daniela, por su exposición. Mis felicitaciones, de igual manera que todos los demás, por favor enviar su trabajo y presentación al chat de coordinadores. Ahora le damos la participación al grupo número 12. Por favor, realizar la presentación.
No se le escucha. No sé los compañeros, en mi caso no lo escucho. No, no se escucha, licenciada. Tampoco. No sé si alguien le puede... Muy lejos se te orientar. escucha, compañera. Ponerle un poco más de volumen. Todavía no. Licenciada, buena tarde. No sé si me escucha a mí. A usted sí. Gracias, perdone. La compañera es mi coordinadora, pero si pues tiene algún problema con el audio, pues no habría ningún problema, creo yo, y pues me presento yo. Está bien. Gracias, está bien. Pues mi nombre es Cristian Ambrosio. Muy buena tarde, compañeros y licenciado. Yo formo parte del grupo número 12 y el día de hoy les expondré lo concerniente a la rectificación de área por jurisdicción voluntaria. Esto como resultado de la investigación realizada por nuestro grupo. No sé si ustedes pueden ver nuestra presentación. Muy bien, sí la miramos. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, pues la base, es importante, primero que nada, pues si ustedes tienen su decreto a la mano, el decreto ley 125-83, que usualmente pues nosotros lo tenemos al final de nuestra ley, de nuestro código notariado. Entonces, empezaremos con mencionando pues este decreto, el decreto ley número 125-83, que es la base legal para la tramitación de la rectificación de área de bien inmueble urbano, que pertenece a los asuntos de jurisdicción voluntaria, y como ya mencioné, pues se encuentra en el decreto ley 125-83, ley de rectificación de área. La ley cuenta con 16 artículos. En la misma establece con precisión las fases a seguir dentro del procedimiento y la tramitación notarial, desde el inicio hasta la conclusión del trámite. Como ustedes podrán ver en su código, pues es una ley muy corta. Y pues, primero que nada es importante aclarar que el decreto ley es aplicable únicamente pues, para bienes inmuebles urbanos. Tengamos eso en cuenta. Puesto que cuando se trate de un bien inmueble rústico con área física menor a la registrada, pues se debe seguir el trámite de la ley de transformación agraria, que en este caso pues sería el decreto número 1551. El trámite se encuentra regulado en su artículo 203. Ahora bien, si queremos dar una definición legal de rectificación de área de bien inmueble urbano, desde un punto legal nos dirigimos al artículo 1 de nuestra ley, el cual voy a leer textualmente, el cual dice, artículo número 1, decreto ley 125-83, objeto de la ley, los propietarios de bienes inmuebles urbanos cuya área física sea menor al área que aparece inscrita en los registros de la propiedad inmueble, podrán solicitar ante notario la rectificación del área de tales inmuebles en la forma y de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley. Ahora bien, para una definición doctrinaria de rectificación de área, pues podemos citar al licenciado Ricardo Alvarado Sandoval y José Antonio Gracias González, los cuales establecen el procedimiento legal comprendido dentro de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Perdón. Por favor, hagan silencio, apaguen sus micrófonos, por respeto a su compañero. Perdón. Que sería el procedimiento legal comprendido dentro de los asuntos de jurisdicción voluntaria, al cual puede optar el propietario de un bien inmueble urbano cuando el área registrada de dicho bien sea superior a la que real y físicamente le corresponde, con el propósito de que una vez comprobada el exceso, pues se rectifique en el registro de la propiedad, y esto pues mediante una anotación respectiva en la inscripción. Esto está citado de los procedimientos notariales dentro de la jurisdicción voluntaria guatemalteca, Ricardo Alvarado Sandoval y José Antonio Gracias González.
Ahora bien, ya adentrándonos ya como tal al trámite notarial de rectificación de área, pues para hacerlo un poco más dinámico y que sea un poco más sencillo, pues vamos a decir que son 10 pasos, como ustedes pueden verlo aquí en la presentación. El primer paso sería pues que este trámite inicia, como casi todos, con el acta notarial de requerimiento. El interesado, al requerir los servicios del notario para la iniciación del expediente, lo hace bajo juramento, debiendo presentar pues, la certificación registral de la finca como prueba documental. Nuestro paso número 2 sería la primera resolución o de trámite. Pues por medio de esta resolución, el notario tiene por iniciada las diligencias, tiene por recibida la prueba documental e información, y pues también ordena medir el bien objeto de la rectificación, para lo cual nombrará al medidor propuesto. Que ese sería el punto número 3, que es cuando ya se notifica al medidor, pues el notario notifica al medidor nombrado. El punto número 4 sería el acta notarial de discernimiento del cargo al medidor. Nuestro punto número 5, ese es muy importante, pues es el informe del medidor de la medida realizada dentro de los 15 días siguientes a la fecha de discernimiento del cargo. En su informe deberá incluir el plano del inmueble en el cual consta el área real del mismo. El paso número 7 también es muy importante porque también se tiene que notificar a los colindantes. Esta se lleva a cabo entregándoles copias del acta de requerimiento del expediente y del plano elaborado por el medidor. En nuestro punto número 7, pues es una audiencia a la Procuraduría General de la Nación, quien tiene 3 días para evacuarla. Nuestro paso número 8 sería la resolución o el auto final. Pues con la opinión favorable de la Procuraduría, se dicta una resolución final, declarando con lugar pues la rectificación y haciendo constar la extensión que efectivamente le corresponde al inmueble, así como las medidas lineales y los nombres de los colindantes. El número 9, que es muy importante también, creo que todos son importantes, pero cabe recalcar, la expedición del testimonio del auto final. El notario extenderá testimonio con duplicado en base a ello y pues, obviamente al registro de la propiedad, efectuará la operación correspondiente a la rectificación de la inmueble. Y pues el último paso, que es muy importante también, que sería la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos, dentro del plazo establecido en la ley, dentro de los 45 días siguientes. Pues en este caso, pues nos gustaría pues comentarles que existe una oposición al trámite notarial y que pues es el único asunto de jurisdicción voluntaria que no se remite al expediente a un tribunal cuando hay una oposición, sino que a una autoridad administrativa, que en este caso es la sección de tierras de la Escribanía de Gobierno. Pues esto está establecido en el artículo 5 del decreto ley número 125-83. Ya casi como punto final, pues queremos, primero que nada, decirle a los compañeros si pueden en algún momento revisar nuestro trabajo, porque por parte de nuestro equipo, pues hicimos un derecho comparado con Nicaragua. Entonces, la rectificación de área en Nicaragua es un proceso judicial muy diferente a Guatemala, y se puede solicitar por cualquier persona, pero con interés legítimo en corregir el área inscrita en una propiedad. La solicitud pues debe ser presentada ante el juez de lo civil y acompañada por una rectificación del Catastro Nacional y explicando detalladamente pues las razones de esta rectificación. Y pues muchas gracias por su atención y no me queda más que decir, si tienen alguna duda, pues tengo todo el gusto de poder solventarla. Muchas gracias, Cristian Ambrosio. Muy importante esta información que usted nos brindó sobre la rectificación de área. Como bien dijo, conforme al artículo 203, yo creo que ustedes lo anotaron, jóvenes, del decreto 1551 del Congreso de la República, donde dice que esta se da cuando el área físicamente del inmueble rústico es menor a la registrada. En este caso, el bien inmueble rústico, disculpen, me llama. En este caso, el bien inmueble rústico está inscrito en el registro con una medida mayor a la
que real y físicamente le corresponde a ese bien inmueble rústico. Ese sería el ejemplo. Esta rectificación de área acá en nuestro país, por lo regular se da o procede con un procedimiento en sede notarial. Ustedes como notarios me imagino que van a llevar alguno de estos trámites. Cuando sea necesario rectificar o determinar el área, linderos, medidas, perímetros de un inmueble, o cuando existan discrepancias entre estas y las que aparecen en la partida registral. Ustedes no se imaginan la cantidad de problemas de esta índole que hay, por ejemplo, en los departamentos de la República, por tierras, etcétera. Hay muchos inconvenientes, entonces sí van a tener bastante trabajo en este sentido. Es muy importante aprendernos bien este procedimiento. Muy bien, mis sinceras felicitaciones y vamos a dar continuidad a el grupo número 13, por favor. Coordinador 13. Buenas tardes, Ligda. Creo que mi coordinadora está un poco atrasada. ¿Pueden escucharme? Sí, lo escuchamos. Ok. Si gustan, nos presento yo. Sí, está bien. Yo soy la que va a exponer. Ajá. Ok. Claro. Disculpen que no pueda poner mi cámara, pero estoy conectada desde la red de mi teléfono, entonces es un poquito más complicado. Voy a empezar a presentar. Me indican si pueden ver la presentación. Sí, por favor. Aún no podemos verla. Ahora voy, perdón. ¿Pueden verla ahora? Aún no. ¿Aún no pueden verla? Ahorita sí. Ahora sí ya la vemos. Ok. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 13. Mi nombre es Angelin Mercedes Pérez Lemos. Y a nosotros nos tocó exponer sobre jurisdicción voluntaria. Para iniciar, quisiera darles un poco de los antecedentes históricos de lo que es la jurisdicción voluntaria aquí en Guatemala. Y es que aquí en Guatemala los primeros asuntos de jurisdicción voluntaria que fueron llevados ante los notarios fueron las declaraciones de unión de hecho y el matrimonio. Y esto fue a través del Estatuto de las Uniones de Hechos, que fue en 1947, y la legislación de 1957, que permitió que el matrimonio pudiera ser autorizado por nosotros, los notarios. El Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil regularon estas figuras y nos ampliaron el campo de actuación a los notarios en asuntos de jurisdicción voluntaria. Y actualmente podemos encontrar el proceso sucesorio, subastas voluntarias, identificación de tercero y notoriedad. En doctrina, perdón, ¿me escuchan? En doctrina, ¿me escuchan, verdad? Se va un poco la... Perdón. ¿Me escuchan mejor acá? Ok. En doctrina podemos decir que la jurisdicción voluntaria establece que siempre
siempre se ha discutido si el término de jurisdicción voluntaria es más adecuado para los asuntos que conoce el notario y que por su propia naturaleza no tienen mención. Esto lo encontramos en la obra literaria del doctor Neri Muñoz, que lleva por nombre Jurisdicción Voluntaria Notarial. Las características podemos decir que como primera es la ausencia de litis. Esto lo encontramos en el artículo 401 del Decreto Ley 107. Y este artículo nos llama a que los actos de jurisdicción voluntaria comprenden los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención de un juez. La segunda característica es revocabilidad. La tercera característica es la sencillez, que está en el artículo 403 del Código Procesal Civil. Y aquí podemos hacer mención que, característica número 4, poco formalista, artículo 405 del Código Procesal Penal, Civil y Mercantil. La característica número 5 es que es dispositiva. La número 6 es inmediación. La número 7 es audiencia a la Procuraduría General de la Nación. 8 resoluciones, 9 prueba. La 10 es la función notarial, que se encuentra dentro del decreto 54-77 del Congreso de la República. En principios generales podemos hacer mención de la forma, la inmediación, rogación, consentimiento, seguridad jurídica, autenticación, fe pública y publicidad. En los principios fundamentales notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y este nos llama a que cualquier asunto de los contemplados en la ley puedan ser tramitados ante el notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. El siguiente principio son actuaciones y resoluciones, que se encuentran en el artículo número 2 del Decreto Ley 54-77. Y este nos llama a que las actuaciones se deben de hacer constar en un acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional. También nos llama a que los avisos y las publicaciones deben llevar la dirección de la oficina del notario. El tercer principio es la colaboración de las autoridades, en donde se nos indica que nosotros los notarios por medio de oficio podemos requerir a las autoridades la colaboración que sea necesaria. Y esto es con fin de que nosotros podamos obtener datos e informes que sean fundamentales para la tramitación del expediente. Como cuarto principio tenemos audiencia a la Procuraduría General de la Nación, que en este caso, si no estoy mal, es al Ministerio Público, que dice que es obligatoria la audiencia al Ministerio Público y debe evacuarse durante el término de 3 días antes de dictar la resolución. Como quinto principio tenemos inscripción en los registros, que se encuentra en el artículo 6 del Decreto Ley 54-77. Y esto nos llama a que para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos y actos jurídicos es suficiente la certificación notarial de la resolución o también la copia fotostática auténtica de la misma. La
el siguiente principio es la remisión del Archivo General de Protocolos, que está en el artículo 7 del Decreto Ley 54-77. Y esto nos dice que una vez que se termine cualquier expediente, el notario, nosotros como notarios debemos enviarlo al Archivo General de Protocolos. Y la institución dispondrá la forma en la que ésta se archive. Gracias, esta es la presentación del grupo número 13. Disculpen las fallas técnicas, pero creo que a cualquiera nos puede pasar. Espero que les haya gustado y los invito a que lean nuestro trabajo. Es un trabajo que está bien realizado y tiene algunos ejemplos que seguramente nos pueden servir a todos. Gracias. Feliz tarde. Licenciada, disculpe. Gracias, feliz tarde. Tenía una duda con el punto 4 que dio la compañera. Sí, le puede hacer la pregunta a quien expuso, no tenga pena. Es que el punto 4 ya dice que es a la PGN, pero al MP, pero no es así. Esa es la Procuraduría General de la Nación. Yo les había explicado ese tema la vez pasada. Solo cuando existe litigio, conflicto, no se van a poner de acuerdo las partes o algo, pues en casos muy esporádicos, pues sí pasa a lo que es área penal, pero en sí el procedimiento común es a la PGN. Así es. Muy bien, en este grupo que expuso sobre la jurisdicción voluntaria, como bien lo dijo ella, solo para ampliar, que es una facultad conferida al notario, o sea, ustedes, para iniciar, substanciar y resolver algunos asuntos no contenciosos. En un 90% no son contenciosos, ya que hay algunos que sí se van a salir de las manos y no se pueda resolver por esa vía, pues obviamente va a pasar a otra. Pero en este caso son asuntos no contenciosos o consentimiento de las partes sometidos a su conocimiento, o sea que todos deben de estar de acuerdo, siempre que no se admita contradicción alguna entre las partes o que no sean litigiosos, ¿verdad? Que ese es el fin de la jurisdicción voluntaria. Hay jurisdicción voluntaria notarial, jurisdicción voluntaria en sede notarial y jurisdicción voluntaria ante notario. Acá en Guatemala, jóvenes, ya cuando ustedes sean notarios, se van a dar cuenta de una infinidad de puntos sobre este tema. Cómo surge la jurisdicción voluntaria. El origen de la jurisdicción voluntaria tiene sus antecedentes en el digesto, la cual se aplica a los procedimientos judiciales seguidos sin oposición. Obviamente, de las partes, en los cuales las decisiones que el juez profiere no causa perjuicio a persona conocida, ¿verdad? Que todo se soluciona en paz, tranquilos y como debe ser, ¿sí? Que las partes deben estar de acuerdo. Y efectivamente, en este caso, todos estos asuntos van e interviene la PGN cuando sea necesario, pero cuando sí hay asuntos que definitivamente no se pueden resolver, pues entonces ya se va por otra vía, pero en este caso sí es la PGN. Muchas gracias. Yo estuve viendo el trabajo de ustedes, pues yo creo que en la exposición sí les, no sé, la señal y todo eso afectó un poco para hacer ya uno de los últimos grupos, pero el trabajo sí me encantó. Ahí está bastante explicado, se vio el trabajo en equipo. Todo eso se va a estar calificando en los trabajos, en los 14 trabajos que me van a presentar, que voy a estar leyendo. Acá todos aprendemos. Se recuerdan que les dije que de cada exposición yo iba a hacer 2 preguntas, pero se las voy a facilitar un poco más
y yo les voy a estar enviando en estos días una integración de varias preguntas de cada trabajo para que ustedes las lean, las analizan y las aprendan, pero no les va a servir solo para el examen, sino también les va a servir para su vida y para su fase privada, ¿verdad? Entonces, les deseo muchos éxitos siempre y felicidades. Ya para concluir, le dejo el uso de la palabra al coordinador o coordinadora del grupo número 14. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Peter, soy el coordinador del grupo número 14. A continuación le dejo la palabra a las personas que se encargarán de exponer nuestro tema, los cuales son David Martínez y Melari García. El tema es las leyes que contienen asuntos de jurisdicción voluntaria, los cuales pueden tramitarse ante notario. Entonces Gracias. le dejo la palabra a nuestros compañeros. Gracias, Peter. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. A nosotros nos tocó leyes que contienen asuntos de jurisdicción voluntaria que pueden tramitarse ante notario. Entonces, pues vamos a comenzar con la presentación. Comenzamos con la definición de jurisdicción voluntaria. Pues la que colocamos acá me parece más acertada la segunda, que, como dice Mario Godoy, expone la jurisdicción voluntaria como una función meramente administrativa y que la define como la administración pública de derecho privado ejercida por órganos judiciales. En la siguiente, por favor, con los antecedentes históricos. Gracias. Pues como bien sabemos, desde el inicio de derecho, desde la creación del derecho, pues se originó en Roma y acá pues no es una excepción, ¿verdad? Con el derecho romano se le debe a él la introducción del notariado en los actos de jurisdicción voluntaria, tal como lo recalca Luis Felipe Sáenz. La siguiente, por favor. Gracias. Acá pues vamos a ver las características. Yo saqué una de cada uno de los autores que están en pantalla y una es, se desarrollan entre personas que están de acuerdo. En este caso, pues sería actos en común acuerdo que facilita el proceso de estos actos. En la segunda tengo la resolución final, no puede impugnarse mediante casación. Y en la tercera, su proceso carece de uniformidad y repetición. Esto quiere decir que en un solo acto se resuelve el conflicto, ¿verdad? En la siguiente, por favor, con las diferencias. Gracias. Acá vamos a encontrar diferencia entre jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa. En la jurisdicción voluntaria tiene inexistencia de conflictos. Esto quiere decir pues que ya están de acuerdo las partes para solucionar el problema, el conflicto, y que va a conocer un juez, ¿verdad? En la jurisdicción contenciosa tiene que someterse sus diferencias ante un juez y el juez es quien puede determinar el exigir tal sometimiento, aunque alguna de las partes no esté de acuerdo. Entonces, en este caso se puede incurrir en que pueda uno salir ganando o el otro perdiendo. En cambio, en la jurisdicción voluntaria, pues ambas partes llegan a un cierto acuerdo. Entonces, en la segunda parte de nuestra presentación, les dejo también a nuestro compañero David. Gracias. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, compañeros, buenas tardes, noches, licenciada. Yo les voy a hablar específicamente sobre los asuntos que tienen en jurisdicción voluntaria que pueden ser tramitados ante notario. Para empezar, la jurisdicción voluntaria notarial puede definirse como la facultad otorgada por el Estado a través de los notarios para conocer, tramitar y resolver determinados asuntos.
Lo que características encontramos en estos asuntos, podemos encontrar la ausencia de litis, que son a requerimiento de parte y que las resoluciones no adquieren la calidad de cosa juzgada. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En nuestro marco legal, donde encontramos estos asuntos, está nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, que contiene 3 asuntos: el proceso sucesorio, la identificación de tercero y la subasta voluntaria. También en nuestro decreto decreto 54-77 del Congreso de la República, ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, que contiene 16 asuntos. La disposición de bienes menores, la disposición de bienes de incapaces, la disposición de bienes de menores y de ausentes. También están los gravámenes de bienes de menores, gravámenes de bienes de incapaces y los gravames de bienes de ausentes. Omisión en el acta, error en el acta, rectificación de partida, asiento extemporáneo de partida, determinación de edad, reconocimiento de preñez, ausencia, cambio de nombre y constitución de patrimonio familiar. Una observación en este punto. Los asuntos relacionados con disposición y gravámenes, el de subasta voluntaria y el de constitución de patrimonio familiar, concluyen en una escritura y son 8 asuntos, y los asuntos que se inscriben en el RENAD finalizan en resolución, a excepción de la identificación de tercero, que finaliza en un acta de notoriedad que contiene 11 asuntos. También les quiero hablar sobre la ley de ratificación del área, que es decreto de ley 125-83, que contiene un solo asunto: la rectificación de área de bien inmueble urbano. También está la disposición de partida, pero a pesar de no estar facultado por la ley, en la práctica los notarios tramitan la reposición de partida. Es por tal razón que se dice que son 21 asuntos que se tramitan ante notario de jurisdicción voluntaria. También les quería hablar un poco de los asuntos, de los antecedentes del decreto ley 54-77. El origen de la jurisdicción tiene su antecedente en el digesto, la cual se aplica a los procedimientos judiciales seguidos sin oposición de partes, en los cuales las decisiones que el juez prefiere no causa perjuicio a persona conocida. La jurisdicción voluntaria en Guatemala tiene como antecedente inmediato el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, que es la legislación que se mantiene vigente, la cual deja en manifiesto los asuntos que pueden ser conocidos por el notario. También le quiero hablar sobre el Decreto Ley 125-83 como antecedentes, que esta última ley fue emitida el 3 de 1983, entró en vigencia 15 días después de su publicación en el Diario Oficial, el 14 de enero de 1983. Este decreto vino a ampliar aún más el campo de actuación del notario en asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, esto es nuestra exposición relacionada a los asuntos de jurisdicción voluntaria que puede tratar un notario. Muchas gracias. Muy bien, David García. Sobre todo en esta ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, el decreto ley 54-77 del Congreso de la República. Por favor, jóvenes, nosotros debemos ya de haberla leído 1, 2 o 3 veces como notarios, que vamos a hacer muy pronto. Es muy importante. Se los dejo acá. Es al final decisión de cada uno que tanto quiera prepararse, pero como su docente, sí, por favor, les aconsejo que leamos varias veces este decreto. Cuando un proceso de jurisdicción, proceso es de jurisdicción voluntaria, pues se denominan procesos de jurisdicción voluntaria en los cuales se busca cierta declaración judicial sin que exista pleito alguno entre las partes, como les había dicho anteriormente, todos de acuerdo. Pues se puede decir que en estos procesos no existe como tal un demandado, sino que se persigue la declaración simple y sencillamente
de un derecho perseguido por las partes o por los requirientes en este caso, ¿verdad? Quiero felicitar a todos los que expusieron. Fue tomado muy en cuenta la puntualidad, la presentación de diapositivas, la presentación de su trabajo en equipo, la cantidad de información que presentaron, si encendieron cámara, no encendieron cámara, cómo fue cuando expusieron. Por ejemplo, me llamó mucho la atención de David García, que todo formalito, con su corbatita y todo, inclusive yo tengo mi segundo hijo, él está ahorita estudiando Derecho, está en el primer semestre. Él me comentaba que con su docente, porque él las está recibiendo presenciales en la sede Misco, él me comentaba de que sus compañeros en otros grupos pasaban a exponer así como normalmente iban a recibir sus clases todos los días. Pero él me comentó de que como coordinador de grupo, pues que le revisara un poco su exposición, su trabajo, y le sugerí que ya, como todo un estudiante de Derecho, la presentación, a veces dime cómo, ¿verdad? Cómo vistes, cómo vas, cómo te presentas y así te van a tratar. Lamentablemente, pues entonces yo le sugerí que él y todos sus compañeros fueran los hombres de corbatita corinta, las chicas de su vestidito negro con algo corinto, bueno, todos formales. Y regresó bien contento comentándome que tuvieron los aplausos de sus compañeros como de la docente, porque fue el único grupo que se presentó debidamente formal, como debe de ser un estudiante de Derecho cuando va a exponer ante un público. Esta es una sugerencia, jóvenes, les aclaro como su docente. Allá ustedes, si quieran tomarlo para, ¿verdad? Para su vida personal o no. Es cuestión de cada quien. Pero sí, vayamos lo mejor presentables a una audiencia cuando o en cualquier presentación que tengamos, jóvenes. Es muy importante eso, ¿de acuerdo? Y asimismo fueron tomadas otras cuestiones como la forma y el fondo del asunto, del tema que ustedes investigaron. El coordinador o coordinadora, yo le pedí que por favor me presentara un reporte de quienes habían trabajado y de quienes no trabajaron. En unos grupos me comentaban que algún integrante no quiso trabajar. Yo les dije que, pues bueno, que lo sacaran del grupo o que escribieran el nombre de esa persona y pusieran no trabajo, no colaboro, porque sería injusto venir, si Sabdi Ruano, por ejemplo, pasó desvelándose 1 o 2 noches trabajando como equipo, mientras Mili o mientras Víctor Enrique, no quiere decir que ustedes sean así, ¿verdad? No trabajaron, no aportaron y les dio igual, vayan a tener la misma zona. Sería un poco de injusticia, ¿verdad? Entonces, aquí hay que ser bastante objetivos conforme cada uno de ustedes va esforzándose y como docente nos damos inmediatamente cuenta tanto en su examen que presenta como en su trabajo que presenta y en todo lo que realiza, cuál es el esfuerzo que usted como estudiante está realizando. Y este consejo se los dejo ya para terminar. Cuando vayan a estudiar su privado, bueno, no cuando vayan, yo pienso que desde ya empiecen a estudiar su privado. En este momento, todo lo que ustedes están aprendiendo ya es para su privado. Ya cuando pidan fecha, pues ya es solo de repasar todo lo que estamos viendo ya en este año 2023. Es un consejo. Allá, quien lo quiera tomar. Bueno, jóvenes, la tarea que les dejé, que les voy a dejar, porque tipo 8:30 se las voy a estar mandando, tienen hasta el lunes, el día lunes a las 7 de la noche para enviarlo al correo de tareas. Así que no se vayan a estresar, háganlo despacio, inicien desde hoy, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Es un procedimiento un poco extenso, pero
yo requiero, ustedes dicen, ay, nos está dejando tareas, ¿y para qué? Jóvenes, es para que ustedes practiquen. O sea, ya vimos teoría, todos sus compañeros expusieron, yo les di bastantes tips, les di teoría, pero es necesario la práctica, es muy importante. Es más, en su examen privado les van a poner a redactar. Y estoy segura que se van a recordar de estas tareas y me lo van a agradecer después, ¿verdad? Muy bien, pasen feliz noche, Dios les bendiga y estudien bastante para sus exámenes. Hasta pronto, David. Felicidades y felicidades a todos. Hasta pronto. Feliz noche, licenciada. Emily, mucho Feliz gusto. noche, licenciada. Adiós. Licenciada, feliz noche.